Buen día. En esta oportunidad presentamos nuestra obra Un modelo simple y directo para el gobierno empresarial en tiempos de incertidumbre. A lo largo de 40 años de labor como consultores, hemos tenido la ocasión de conocer la realidad de numerosas organizaciones de los más diversos giros y tamaños. Nuestro trajinar nos ha obligado, en busca de perspectiva, a concebir un modelo que permita identificar expeditivamente las alternativas de acción apropiadas y descartar las improcedentes. Nuestro modelo plantea que toda decisión empresarial debe acatar la consistencia entre 4 elementos sustanciales: el escenario, la estrategia, la estructura y la dirección, los que son hilvanados por un factor clave, la incertidumbre, que determina cómo gobernarlos en el quehacer empresarial. Nuestra explicación del modelo tiene la siguiente secuencia: la incertidumbre, el escenario, la estrategia, la estructura y la dirección. Examinemos los 5 temas, comenzando por un examen de la incertidumbre. La incertidumbre expresa el grado de dificultad de prever cuáles serán los efectos futuros de nuestras acciones y decisiones de hoy. La incertidumbre será corriente si hay considerable seguridad en que realmente acontecerán los pronósticos sobre lo que podría suceder en el futuro, y resultará alta si existe escasa confianza de que nuestras predicciones se acercarán a lo que podría acontecer en el porvenir. Ahora bien, cabe aquí preguntarnos, ¿de qué depende la incertidumbre? Esta está determinada por 3 variables: los materiales, el proceso y el entorno, las que pasamos a examinar. Los materiales son elementos cuya transformación da lugar a los productos finales o a los resultados empresariales. Visto desde una perspectiva amplia, son materiales, por ejemplo, los conocimientos, la información o la reputación en clínicas, universidades o firmas consultoras. Las concepciones, los símbolos o la fiabilidad en la publicidad o en los negocios bancarios. O, en fin, la maquinaria, las materias primas y los productos en las industrias. Cuando los materiales son heterogéneos y perecederos, concurren a definir una alta incertidumbre. Y si, por el contrario, son homogéneos y duraderos, aportan a una incertidumbre corriente. La segunda causal de la incertidumbre es el proceso, conjunto de actividades cuya interacción da lugar a los productos o resultados. Si el proceso es ad hoc y prolijo, solo ejecutable en series cortas y posee muchas excepciones, converge a definir una incertidumbre alta. Pero si es continuo, masivo y presenta escasas excepciones, contribuye a una incertidumbre corriente. El entorno es el tercer elemento determinante de la incertidumbre. Comprende las circunstancias o factores económicos, políticos, sociales, culturales, etc., que rodean a la organización. El entorno posee 2 niveles: el macroentorno, esto es el marco político, el estado de la economía, la cultura, los valores o el ambiente tecnológico. Y el microentorno, llámense los clientes, los proveedores, los competidores, los entes laborales o los órganos reguladores. Si el entorno es incierto e imprevisible, contribuirá a una incertidumbre alta, y si más bien es estable y pronosticable, aportará a una incertidumbre corriente. Todo lo visto sobre este tema lleva a concluir, pues, que las propiedades de los materiales, el proceso y el entorno se compaginan para definir la intensidad de la incertidumbre empresarial. Aquí vemos algunos ejemplos de realidades donde la incertidumbre es corriente y donde lo es alta. Empresas de producción en serie versus las de producción a pedido. Industria papelera frente a la electrónica. Estudios contables respecto a las firmas publicitarias. Servicios de comida rápida cara a los restaurantes gourmet. Y, en fin, las notarías en contraste con las consultoras de dirección. Pero ojo, en el interior de las empresas también se afronta tanto intensidades corrientes como altas de incertidumbre. Son ejemplos de tales extremos. En los grandes diarios, las unidades de administración contrastan con las de redacción. En las textilerías divergen la tejeduría y el diseño. En las firmas publicitarias, el departamento de contabilidad se contrapone al de creatividad.
En las universidades, las áreas administrativas difieren de las de docencia e investigación y en cualquier compañía, la base de la organización afronta desafíos diametralmente inferiores a los de la alta gerencia. La incertidumbre, pues, es una conceptualización que tiene alcance a nivel del conjunto de una empresa y también concierne a unos y otros de sus componentes. Pasemos al tema 2 de nuestro artículo, en el que examinamos cómo la incertidumbre define los escenarios empresariales. Los materiales, el proceso y el entorno determinan el nivel de incertidumbre que enfrenta cada empresa y, como veremos a continuación, en última instancia, decretan su clasificación en determinado escenario empresarial. Nuestro modelo considera, como ya lo indicáramos, dos dimensiones de incertidumbre, alta y corriente. La alta implica la presencia persistente, perseverante de excepciones, condición que conlleva una superior dificultad para visorar las consecuencias de las acciones y decisiones de hoy. Tal dimensión de incertidumbre caracteriza a lo que denominamos escenarios soft. Por su parte, la incertidumbre corriente implica la existencia de excepciones con una frecuencia media u ordinaria, lo que da lugar a que las acciones y decisiones cuenten con una razonable predictibilidad, atributo propio de los escenarios hard. En conclusión, el carácter de los materiales, el proceso y el entorno definen, en último término, la intensidad de la incertidumbre y, consecuentemente, la tipificación de los escenarios empresariales. Ahora bien, en este tercer apartado examinaremos cómo y por qué cada escenario demanda determinada estrategia. Conforme lo postula nuestro modelo, el escenario acota, condiciona decisivamente la selección de determinada estrategia empresarial. Un elemento central de toda estrategia es la búsqueda de ventajas competitivas, es decir, de ciertos atributos que ubiquen continuamente a la empresa en una posición superior a la de la competencia. Dichas ventajas pueden lograrse mediante el liderazgo en costos o la diferenciación. Aquí trataremos sobre cada una y sobre cuál es la apropiada para un escenario y otro. El liderazgo en costos se logra cuando la compañía tiene de continuo costos inferiores a los de sus competidores para un producto de calidad equiparable, lo que le permite mantener precios más bajos y aún así obtener sobresalientes utilidades. Dichos costos inferiores a los de la competencia son posibles en mérito a la productividad, esto es, a una superior relación entre los outputs, resultados del proceso productivo y empresarial en general, y los inputs, factores que intervienen en la transformación. Son dos los impulsores del liderazgo en costos: las economías de escala y la excelencia operativa. Las economías de escala tienen tres causales: que los productos sean estándar, que la producción sea intensiva y que el negocio perdure lo suficiente para la recuperación de la inversión. Y en un siguiente nivel, dichas tres causales tienen sus propios impulsores. Los productos estándar demandan que estos sean homogéneos y durables. La producción intensiva exige un proceso continuo, una escala masiva y la presencia de escasas excepciones. Y el plazo para recuperar la inversión requiere un entorno estable y predecible. En lo que respecta a la excelencia operativa, esta obedece a la aplicación de planes rigurosos y a la estricta sujeción a ellos, dos condiciones que igualmente poseen, como se aprecia en el diagrama, sus respectivos factores determinantes. De este modo, queda acabado el diagrama causa-efecto de liderazgo en costos, en el que se aprecia la totalidad de causales de esta estrategia. Ahora bien, un vistazo de los conceptos expuestos hasta aquí permite apreciar la nítida correspondencia entre las variables de la incertidumbre corriente, propia de los escenarios hard, y los condicionantes de la estrategia de liderazgo en costos. Tal correspondencia se constata, en efecto, en los rubros de los materiales, homogéneos y durables, del proceso, continuo, masivo y con escasas excepciones, y del entorno, estable y predecible. Todo lo que lleva a concluir que el liderazgo en costos es la estrategia propicia para los escenarios hard.
Y como ya lo planteáramos, una segunda vía para lograr la ventaja competitiva es la diferenciación. Esta consiste en distinguirse de los competidores ofreciendo algo percibido como único y valioso por los clientes, al punto de que estos estén dispuestos a pagar un precio considerablemente superior al promedio del mercado. Las empresas que adoptan la diferenciación buscan sobresalir en el mayor abanico posible de cualidades, como por ejemplo la exclusividad, la moda o el símbolo de estatus. A tal respecto, este diagrama exhibe los 3 bloques de atributos que posibilitan crear, posicionar y sostener la diferenciación en el tiempo: la innovación, la calidad y la capacidad de satisfacer al cliente. La innovación obedece a la moda o novedad y a la exclusividad, y de otro lado requiere de una infraestructura versátil capaz de responder a los cambios tecnológicos y a los provenientes del microentorno empresarial. Y desde luego, cada uno de estos 3 causales tiene sus respectivos factores determinantes. La percepción de calidad, por su lado, tiene como base la confiabilidad proveniente de la ausencia de defectos resultante de la prolijidad aplicada en los procesos. Igualmente se funda en la reputación procedente del apropiado manejo de las relaciones con todas las partes interesadas. Finalmente, la capacidad de satisfacer al cliente es lograda por un diseño excepcional y por la consecución de metas sustentadas en la atención personalizada y la excelente relación con los compradores y usuarios. De modo entonces que el presente diagrama proporciona una visión global de los inductores de la diferenciación. Sentado lo anterior, los conceptos expuestos posibilitan advertir la elevada correlación existente entre las variables de la incertidumbre alta, inherente a los escenarios soft, y los condicionantes de la diferenciación. La correlación se corrobora, efectivamente, en los rubros de los materiales, heterogéneos y perecederos, del proceso ad hoc, series cortas y muchas excepciones, y del entorno, incierto e imprevisible. Lo que desde luego lleva a concluir que la estrategia competitiva propicia para los escenarios soft es la diferenciación. La conclusión de este apartado es, pues, que la diferenciación constituye la estrategia competitiva idónea para los escenarios soft, mientras que para los hard la estrategia apropiada es el liderazgo en costos. Y nos toca ahora analizar la correspondencia estrategia-estructura organizativa. La estructura es un medio para que la empresa ejecute su estrategia. Partiendo de esta premisa y siguiendo nuestro modelo, a continuación expondremos qué estructura es la apropiada para ejecutar una y otra de las estrategias sobre las que acabamos de tratar. En términos simples, son 3 las directrices organizativas a las que podemos apelar: la directriz funcional, la directriz asociativa y la directriz matricial. Veámoslas atendiendo siempre a sus posibilidades de servir a las estrategias sobre las que acabamos de tratar. La directriz funcional se caracteriza por dividir a las unidades organizativas apuntando a que cada una contenga actividades y obligaciones similares. Por ejemplo, en esta ilustración, los investigadores y los tecnólogos están congregados en el área de investigación y desarrollo. Los ingenieros, los supervisores y los operarios en la de fabricación. Y los mercadólogos y los vendedores en la de marketing y ventas. Esta directriz tiene 2 ventajas principales. Primero, favorece la especialización. Los trabajadores se tornan en expertos en sus respectivos campos y, desde luego, la empresa se beneficia con su creciente experiencia y know-how. Y segundo, dada la condición anterior, la directriz funcional es la idónea para ejecutar con eficiencia y eficacia tareas repetitivas. Cada unidad y sus especialistas no cesan de desarrollar sus competencias para ejecutar los trabajos en forma cada vez más precisa y expeditiva. Siendo así, la directriz funcional es apropiada para servir a la estrategia de liderazgo en costos, la que se sustenta en las economías de escala y la excelencia operativa,
precisamente las condiciones que tienen como requisito las dos ventajas que hemos señalado para esta directriz: la especialización y la superior capacidad para ejecutar tareas repetitivas. Por su parte, la directriz asociativa estriba en congregar en la estructura actividades disímiles, llámense investigación, producción, administración o marketing y ventas, para conformar unidades autosuficientes y estables, cada una con capacidad de generar con elevada autonomía y en forma masiva sus propios productos terminados y resultados finales. Dicha congregación de actividades disímiles puede apuntar, como se observa en el ejemplo, al logro de una gama de productos, o direccionarse según los tipos de clientes, o en fin, asociarse por regiones o territorios. La directriz asociativa sirve también a la estrategia de liderazgo en costos, ya que propicia las economías de escala y la excelencia operativa, haciendo viable la posesión de maquinaria enfilada a particulares propósitos, posibilitando que el proceso se sujete a rigurosas normas, procedimientos y métodos, y facilitando el control de la precisión y de los costos. Veamos por último la directriz matricial. En esta, los trabajadores tienen dos tipos de designación. Primeramente, para fines de la gestión interna, sean selección, capacitación, promociones o trámites de diverso orden, pertenecen a unidades especializadas permanentes, en el diagrama diseño preliminar, ingeniería mecánica e ingeniería electrónica. Y en segundo lugar, para su desempeño profesional laboral, son asignados a equipos de proyectos A, B, C y D en el ejemplo, por plazos variables sujetos a las necesidades de los mismos. La principal ventaja de la directriz matricial es su gran flexibilidad. En particular, se acomoda a las más variadas situaciones por la vía de la conformación de equipos mutantes de trabajo. Posibilita interactuar a los expertos y por lo tanto induce al perfeccionamiento de la calidad técnica. Y estimula la coordinación, el respeto de la programación y el control de los costos. Por lo expuesto entonces, no cabe extrañar que la diferenciación tenga una alta correspondencia con el uso de las estructuras matriciales, precisamente por la gran flexibilidad de estas y por los consiguientes atributos recién enunciados. Así, una visión integral de la correlación estrategia-estructura planteada por nuestro modelo es la presentada aquí. Una digresión. Con sustento en la coherencia estrategia-estructura, los componentes de las empresas pueden adoptar distintas directrices organizativas para servir a la estrategia funcional que rige en cada uno. Por ejemplo, en el diagrama se aprecia que la investigación y desarrollo ha optado por la directriz matricial, a fin de posibilitar el trabajo en equipo demandado por la incertidumbre propia de su actuación. Producción ha elegido la directriz funcional, que responde mejor a la estrategia de liderazgo en costos. Y ventas ha debido segmentarse por regiones para servir apropiadamente a los más bajos costos posible a los distintos territorios que atiende. Pues bien, pasemos a examinar el último peldaño de nuestro modelo de gobierno empresarial, la dirección. La dirección implica orquestar la actuación del capital humano y la gestión de los recursos en general a fin de lograr los resultados buscados. Como lo hemos puntualizado, este elemento particular debe guardar consistencia con el escenario, la estrategia y la estructura. De tal modo, cuando un escenario hard, la incertidumbre es sumamente reducida, la dirección puede ejercerse a satisfacción por la sola vía de la espontaneidad. Pero cuando la incertidumbre se incrementa, aún manteniéndose dentro de un nivel corriente, es imperativo adicionar las reglas, llámense normas, procedimientos, métodos y prácticas de trabajo, a la espontaneidad. Y si la incertidumbre es todavía superior, determinando que no pueda afrontarse debidamente las excepciones,
resulta indispensable recurrir a un mecanismo adicional, la especialización o entrenamiento del personal. Y más allá, cuando la incertidumbre se torna ya manifiestamente elevada, los recursos expuestos, espontaneidad, reglas y especialización, devienen en insuficientes. Es indispensable entonces apelar a mecanismos propios de los escenarios soft. El primero son las metas, es decir, el señalamiento de objetivos que debe cumplirse anteponiéndolos a cualquier modalidad precedente de direccionamiento del trabajo. La profesionalización es otro importante medio de gobierno. Busca desarrollar ciertos atributos personales: liderazgo, capacidad analítica, capacidad de decisión, capacidad para trabajar en equipo o comunicación, que fortifican las facultades del individuo para hacer frente a situaciones complejas y cambiantes propias de las realidades soft. El empowerment es la tercera herramienta idónea para la dirección en escenarios soft. Cuando la turbulencia obliga a que las decisiones se tomen en la propia línea de fuego, requiere darse a los ejecutores autoridad plena de resolución sin requerimiento alguno de consulta o de visto bueno. Y por fin, la adaptación mutua es el cuarto recurso de la dirección en los escenarios soft. Cuando la incertidumbre suma, resulta imperativo que cada equipo e individuo armonice dinámicamente, por propia convicción e iniciativa, su actuación con los demás. Solo de esta manera, en circunstancias borrascosas, es posible procesar expeditivamente una porción importante de cuestiones que simplemente serían inmanejables centralizadamente. Con lo que, estimados y estimadas colegas, queda culminada la exposición de este apartado y consiguientemente la de nuestro modelo de gobierno empresarial. Va un cordial saludo y que tengan un buen día.